Muy buenas tardes, estimados amigos y amigas del Museo de la Historia de Penco. Estamos un nuevo martes con una actividad de forma virtual, producto de la actual pandemia. Lo que tenemos hoy día es una conferencia especial con ocasión de el mes de septiembre, que todos conocemos como el mes de la patria, pero que tiene algunas, no sé, aclaraciones que hacerse respecto de algunas fechas y algunos sucesos y algunos lugares donde acontecieron estos mismos. Así es que dejo con ustedes a Gonzalo Bustos, director del Museo de la Historia de Penco, quien va a presentar al invitado del día de hoy. Gonzalo. Así es, gracias Eric. Bueno, primero dar las gracias al invitado que tenemos hoy día. Él es Francisco Darmentrail Salvo, él es periodista por la Universidad de Concepción, es miembro del Instituto de Investigaciones Históricas José Miguel Carrera e investigador en temas de historia regional y nacional. Con Francisco ya tuvimos una experiencia presencial durante el verano y hoy día nos encontramos con una actividad muy parecida, pero con unas precisiones más técnicas e históricas de lo que Francisco ha investigado. Así que le damos la bienvenida a él, agradecemos su disposición y presencia hoy en día y lo dejamos. Vamos a explicar primero que esta presentación va a estar dividida en dos partes. A la mitad de la presentación vamos a responder las preguntas, las dudas, las consultas, los comentarios que haga la gente, los saludos, y luego continuamos con la segunda parte para ya después, al finalizar, hacemos otra ronda de consulta y dudas. Así que dejamos a Francisco, quien va a presentar y a compartir también la pantalla. Bien, primero que nada, buenas tardes a los presentes. En primer lugar, quiero agradecer nuevamente al Museo de la Historia de Penco, a todo ese equipo, por la posibilidad de poder en estos minutos exponer de un tema muy importante. Como decía Gonzalo, y reitero mis agradecimientos, ya tuve una posibilidad de exponer en enero sobre la primera firma de la Declaración de Independencia de Chile en Concepción. Experiencia muy bonita, por cierto, porque asiste mucha gente, me acuerdo, y se pudo rememorar este hecho. Pero al finalidad de esta presentación es, como decían ustedes, aclarar ciertos conceptos y de lo que es el 18 de septiembre, ahora que vienen las fiestas patrias, pero me imagino que muchos de ustedes, de lo que están viendo este video, tampoco saben muy bien que se celebra el 18 y la importancia que tuvo Concepción en el proceso de emancipación nacional. Para quienes ya estuvieron en enero, quizás algo recuerden, pero de todos modos traje material nuevo para de alguna manera aclarar ciertas cosas. Esta presentación es especial dedicada a toda la comunidad de Penco, también por supuesto a la comunidad pentista y alrededores que deseen conocer un poco más sobre nuestro pasado patrio, ¿cierto? Em, bueno, en primer lugar, deseo efectuar un contexto histórico de los cuales se inicia este proceso. El 18 de septiembre no hay que verlo como una fecha exacta. ¿Ya? No es que el 18 de septiembre se inicie el proceso de independencia, como vamos a ver, todo lo contrario. Más bien es un proceso que dura varios años y cuyas causas se pueden dividir en causas directas e indirectas de la independencia de Chile. Voy a usar un criterio más pedagógico para estos efectos en base a lo que he investigado. ¿Ya? Obviamente en la historiografía hay muchas fuentes al respecto. De la independencia quizás debe ser el tema más estudiado de nuestro pasado, pero aún así existe cierta confusión y desconocimiento de la materia. Nos encontramos con un Chile colonial del fin del siglo XVIII y principio del XIX con una sociedad piramidal, estratificada, en la cual se encuentra la aristocracia, entre los peninsulares, los criollos, los esclavos, la comunidad indígena, etc. Escasa movilidad social entre ambos estamentos. Las mujeres, por supuesto, no tenían derechos políticos y sociales. ¿Ya? La economía principalmente se basaba en la ganadería y la agricultura, y también, por cierto, la minería. Pero para entender las causas por las cuales se sucedió el 18 de septiembre, como dije anteriormente, hay que ir a dos partes. Primero causas indirectas y después una causa directa. Entre las causas indirectas se cuenta la expulsión de los jesuitas que sucedió a mediados del siglo XVIII. La orden jesuita era muy importante en Chile, no solamente por el tema religioso en sí, sino que también por el tema cultural, educacional, administraban buena parte de las bibliotecas en el país. También en la parte económica tenían a su cargo muchas haciendas, el poder ganadero agrícola que poseían era importante, tan importante incluso como el poder propio de las autoridades laicas de la corona.
La expulsión que se produjo por ahí por 1778 en toda América Española dejó un vacío muy importante a nivel cultural y económico, incluso en las colonias, incluido en Chile. Pero esta determinación fue aprovechada también por algunos miembros de la aristocracia para apoderarse de sus bienes. Es una causa indirecta. Otra causa indirecta es la independencia de los Estados Unidos, del 14 de julio de 1789. ¿Ya? Todo este proceso que se dio en Norteamérica de alguna manera sirvió de inspiración para algunos ilustrados de América del Sur que vieron en el proceso de los Estados Unidos como un ejemplo a seguir. ¿Ya? También tenemos el caso de la Revolución Francesa, ¿ah? Lo que sucedió con la toma de la Bastilla, posteriormente Robespierre, todo lo sucedió con el tema de la guillotina. Hay discusión en algunos historiadores si realmente la Revolución Francesa puede ser tomada como una causa indirecta o no. ¿Por qué? Porque como ya les conté, en la Revolución Francesa se dieron muchos episodios violentos, entre ellos, como dije, la época del terror con el uso de la guillotina. ¿Ya? Y miembros de la aristocracia criolla en América y en Chile, por supuesto, vieron con estupor todo esto. O sea, en vez de generar como empatía, fue como rechazo a los niveles de violencia que se dieron en Francia. ¿Ya? Por lo tanto, hay cierta discusión si realmente se puede considerar como una causa indirecta. Y finalmente, insisto, para criterio de esta presentación, porque hay muchas causas más, los problemas que ya venían arrastrando entre los peninsulares y criollos, específicamente por derechos políticos. Tema económico no tanto, porque hay criollos que efectivamente eran hacendados, podían tener un gran poder económico, pero siguen siendo criollos y siempre quedaban relegados de los temas políticos a nivel nacional. ¿Ya? Estoy hablando de la Capitanía de Chile, para que me entiendan. Por lo tanto, esta rivalidad que se daba entre peninsulares y criollos se fue acrecentando a finales del siglo XVIII y principios del XIX. ¿Ya? Pero todas las causas que estamos viendo no habrían sido posibles para generar los sucesos del proceso de emancipación nacional. Faltaba algo directo, algo que estallara y que provocara un cambio de chip en los procesos siguientes. ¿Cuál fue la invasión de Napoleón a España? En 1808, Napoleón Bonaparte, Napoleón I, decide invadir Portugal, porque Portugal había vulnerado el bloqueo continental que había impuesto el emperador francés. Pero para pasar a Portugal tenía que atravesar España. Por lo tanto, con sus tropas pide permiso a la corona española para poder llegar a Portugal y tomarse el país. Pero a Napoleón parece que le gustó mucho el clima de España, la comida, la cultura, algo le llamó la atención que dijo, ¿saben qué? Me gustó tanto España que me voy a quedar acá. Y con las tropas francesas se aceptaron en España. Se apoderó de la corona y puso a su hermano José como monarca de España. Fernando VII, que era el heredero legítimo, lo mantuvo cautivo. ¿Ya? Por lo tanto, entonces, un monarca francés gobernaba España. Los españoles no aceptaron esta intromisión francesa y se rebelaron. De hecho, se produjo una guerra de independencia. Ellos mismos protagonizaron y se armaron juntas de gobierno en la península mientras dure el cautiverio de Fernando VII. ¿Ya? Porque se entendió entonces que el poder que tenía la corona pasaba al pueblo. Eso es lo que ellos aplicaron. Estoy usando términos muy simples para que me sigan. Esta situación llegó meses más tarde a la América española. Y se dieron cuenta que si en la península se estaba desarrollando este acto, entonces ellos también acá en América podían replicar aquello. Siempre se menciona como los primeros próceres de la independencia a José Miguel Carrera, O'Higgins, etcétera, después del 18 de septiembre. Pero la verdad es que ya habían connotados ciudadanos ilustrados en la Capitanía General de Chile y ya manifestaban cierto descontento contra el sistema y estaban exigiendo más autonomía. Uno de los que prácticamente nadie recuerda, y que solo lo voy a mencionar por tiempo, ¿ya? Es don José Antonio de Rojas, destacado, patriota ilustrado, que de alguna manera ya con su círculo intelectual cuestionaba el orden colonial, las pocas libertades que existían, etcétera. ¿Ya? Pero esto sería un precedente para lo que vendría después. ¿Cuál es la situación de Chile previa al 18 de septiembre? Resulta que estaba gobernando nuestro país el impopular y corrupto gobernador Francisco Antonio García Carrasco. ¿Ya? La verdad es que nadie lo quería. Él no tenía tampoco ganas de asumir la gobernación de Chile. La aristocracia le tenía reticencia por sus actitudes poco profesionales en el cargo.
Ahora sí ejerció el cargo de gobernador y se vio envuelto en diversos casos de corrupción que no voy a detallar ahora por tiempo. El asunto es que fue tan compleja su administración, tan popular, que finalmente tuvo que dejar su cargo en 1810. A mediados de 1810 debe dejar, ya presionado por las circunstancias, el cargo de gobernador de Chile. Es designado de manera interina el nombre que usted ve acá, don Mateo de Toro Zambrano, conde de la Conquista, y como mencioné anteriormente, gobernador interino de Chile en 1810. Asume específicamente el 16 de julio de 1810. ¿Ya? Esto en espera de que las autoridades españolas nombrasen a un gobernador ya definitivo. Para ese entonces ya se tenía conocimiento de los sucesos en España, y tanto peninsulares como criollos estaban presionando a este señor que ustedes ven acá para que convoque un cabildo abierto. ¿Ya? Los criollos principalmente estaban entusiasmados con la idea de que este caballero convocara un cabildo para de esa manera constituir una junta de gobierno provisoria tal como se está desarrollando en otras partes de América. Juntas de gobierno que administrasen el territorio mientras esté en cautiverio Fernando VII. Finalmente, es una verdadera disputa que se armaron entre ambos grupos. Don Mateo de Zambrano, que ya contaba con más de 83 años, acepta la idea de constituir un cabildo abierto, convocar a los vecinos de Santiago y discutir cuál era la situación que se vivía en la capitanía de Chile y qué se iba a determinar posteriormente. Así entonces, el 18 de septiembre a las 9 de la mañana es convocado este cabildo en el entonces edificio del Real Tribunal del Consulado. Lo que ustedes ven a un costado del óleo de Mateo de Zambrano es la invitación respectiva. Se les hizo llegar a los vecinos de Santiago y habrían asistido, según las fuentes historiográficas, unos 400 invitados a esta cita en el edificio del Tribunal del Consulado. ¿Ya? Aquí vemos un óleo de Nicolás Guzmán que muestra cómo habría sido ese cabildo abierto. El cabildo de las instituciones más importantes, por cierto, de la colonia. Pero lo que llamó la atención era que estaban por primera vez en la misma sala los criollos, uno que otro peninsular, discutiendo temas de interés. Al iniciarse la sesión, don Mateo de Tuve Zambrano, de manera simbólica, se presenta en la mesa principal y dice, tended mi bastón, disponed de él. De manera simbólica entregaba el poder y así entonces iniciaba esta sesión, que según algunas fuentes habría durado más de 5 horas. Imagínense una sesión de 5 horas y 400 personas adentro, discutiendo cuál iba a ser la situación de Chile. Finalmente, producto de este cabildo, se constituye efectivamente una junta de gobierno provisoria cuya misión era administrar la capitanía de Chile mientras Fernando VII esté cautiverio en Napoleón. Esa era la meta principal. Entre otras tareas, era establecer libertad de comercio, enviar auxilio militar a la Junta de Buenos Aires y, quizás la más principal de todas, es la conformación de un primer congreso que se materializaría al año siguiente. En ningún pasaje de lo que estoy mencionando y lo que se trató en esa junta se habló de independencia. ¿Ya? En ninguna parte. La finalidad, reitero, del 18 de septiembre de ese día era la conformación de un gobierno autónomo, pero respetando siempre la soberanía de su majestad Fernando VII. Eso fue lo que se acordó ese día. Nadie de los que estaba presente seguramente imaginó las consecuencias que traería esta constitución de esta primera Junta de Gobierno Provisoria para el proceso posterior de independencia de nuestro país. Bueno, aquí ustedes ven imágenes ya de don Mateo de Zambrano, quien fue designado presidente de la primera Junta de Gobierno, fallecería meses después. Don José Gregorio Argomeo, secretario y primer presidente, que más tarde sería primer presidente de la Corte Suprema. ¿Ya? Eso es un dato histórico importante. Don Ignacio La Carrera, que sería vocal de la primera Junta de Gobierno. Don Ignacio La Carrera es el padre de los hermanos Carrera, ¿ya? Que simpatizaba con las ideas realistas e integró la Junta, así como también don Fernando Márquez de la Plata. Pero quizás uno de los más importantes que integró la Junta, que voy a mencionar más adelante, es Juan Martínez de Rosas en su calidad de vocal, destacado dirigente que más tarde se destacaría en los sucesos de la patria vieja. Así entonces llega la conformación del primer Congreso Nacional en 1811. En abril de ese mes se procede a la elección de este Congreso. Pero resulta que no todos están muy contentos con la idea. Los realistas, por supuesto, no aceptaban de que se diera este evento y el caballero que ustedes ven acá, Luis de Figueroa, lleva a cabo un motín en Santiago.
ya, un intento golpe, Tomás de Figueroa, pero lamentablemente fracasa en este intento de sabotear las elecciones y se le aplica la pena máxima y es fusilado. El 4 de julio de 1811 finalmente se constituye el primer Congreso Nacional donde donde convocan justamente todos los prismas ideológicos que están en ese entonces. Los conservadores, los realistas, los moderados y ya poco a poco aparecían los exaltados, que pedían más que una simple administración autónoma de Chile, ya querían algo más. Como dije anteriormente, se destaca en esta época por autonomacia don Juan Martínez de Rosas, que representaba a la aristocracia de Concepción y tendría un papel preponderante en los sucesos de la Patria Vieja. Él fue uno de los miembros de los más exaltados, que pedían no solamente un gobierno autónomo, sino que fue ir un paso más allá, incluso ya hablando derechamente de una emancipación, de una secesión de la corona española, aduciendo justamente las desigualdades que se vivía en la sociedad, así como también de que era hora que nuestro país fuera libre. Quiero hacer una suerte de aclaración porque yo sé que muchos se estarán preguntando, aquí estamos viendo el óleo del Congreso, del primer Congreso Nacional. Muchos se estarán preguntando si acaso la causa de la independencia era una causa general de toda la sociedad y no es así. ¿Ya? La verdad de las cosas es que los primeros años, especialmente en la Patria Vieja, muy pocos, muy pocas personas, principalmente de la aristocracia, criolla, etcétera, tenían el conocimiento y sabían por qué se estaba luchando. El bajo pueblo en general no entendía lo que estaba pasando. ¿Ya? Para ellos, este proceso de independencia en los primeros años más bien correspondía a una suerte de lucha que tenían sus patrones contra la corona, pero no precisamente en una causa de todos los estratos sociales. ¿Ya? Además, hay que recordar que tampoco tenemos un ejército profesional, como lo que voy a mencionar más adelante. Se dan una serie de golpes de Estado liderados por el caballero que usted ven aquí, el general don José Miguel Carrera, primer comandante en jefe del ejército. Así entonces se inicia el gobierno de José Miguel Carrera, que a juicio de algunos historiadores es uno de los máximos próceres que tuvo nuestro proceso de emancipación e ícono de la patria vieja. Gracias a él, por ejemplo, se trajo la primera imprenta a Chile. Era algo importante porque ni siquiera había eso en nuestro país. ¿Ya? Y así circula nuestro primer periódico, gracias a esta imprenta, La Aurora de Chile, un periódico de índole político, porque había que difundir las ideas de emancipación que ya están moldeadas en estos círculos, ¿verdad? También se elabora nuestra primera bandera nacional, azul, blanco, amarillo. También se funda el Instituto Nacional, la Biblioteca Nacional, etcétera. O sea, en sus casi un año y fracción de gobierno, José Miguel Carrera hicieron bastante progreso más que en años anteriores. Pero aún así, como dije anteriormente, existía un vacío en la sociedad sobre por qué se estaba peleando. No se entendía bien por qué se está llevando este proceso. Y aquí en esta etapa es donde se inician ya las primeras campañas militares, porque desde el virreinato de Perú llegaban estas noticias y no aceptaban ya lo que estaba sucediendo en Chile, porque sabían que si en Chile lograban su objetivo de emanciparse, el próximo blanco iba a ser el virreinato del Perú. Desde entonces de ahí se envían eh, fuerzas para iniciar el contraataque contra las incipientes fuerzas patriotas que, como dije anteriormente, no son ejércitos profesionales, son milicianos de las haciendas reclutados por sus patrones. Cabe destacar en esta etapa el sitio de Chillán de 1813 que lidera José Miguel Carrera. Todos estos enclaves que voy a mencionar a continuación son enclaves realistas. ¿Ya? Concepción en esta zona, principalmente una zona realista, no era una zona precisamente patriota. Una de las batallas más recordadas de esta etapa es la batalla del Roble. ¿Ya? Aquí vemos la ilustración de Benjamín Vicuña Maquena, de 1860. Es en este célebre combate donde aparece ya en escena Bernardo Higgins. ¿Ya? Cuando la situación parecía perdida, O'Higgins logra elevar la moral de los patriotas y pronunciando una frase que ustedes quizás conozcan, que se llama o vivir con honor o morir con gloria, el que sea valiente que me siga, logra elevar, como dije anteriormente, la moral de los patriotas y convertir lo que parecía una derrota en una victoria. Esto eleva el prestigio de Higgins, desprestigian para el José Miguel Carrera a que lo acusan de supuestamente huir en este enfrentamiento, pero la verdad es que no huye. ¿Ya? Eso es una información que se ha tergiversado con el tiempo, no es así. Pero como sea, el tema es que al final
marca un punto de inflexión en esto, porque surgen ya la figura de O'Higgins por un lado y la figura de José Miguel Cabrera por otro. Y se empieza a dar una suerte de antagonismo entre ambos. Antagonismo que es natural en este tipo de procesos, ¿sabes? Por si acaso, no crean que se dio solamente en estas campañas. Em, Resulta, estoy tratando de ir en orden porque esto es muy largo. En 1814 la situación era muy complicada en nuestro país. Entonces, ambas fuerzas, los realistas y los patriotas, estaban cansados, entre comillas, estaban desgastados. Por lo tanto, se firma un tratado que es el Tratado de Lircál, en el cual nuestro país reconoce la soberanía de Fernando VII y abandona la lucha, así como los realistas aceptan que en Chile se constituye un gobierno autónomo. Pero este tratado, ninguna de las partes lo respetó. De hecho, no era la intención respetarlo, simplemente era ganar tiempo. José Miguel Carrera huye del cautiverio que encontraba y y desconoce este acuerdo. Su hermano Luis Carrera, se enfrenta en la batalla de Tres Acequias contra las fuerzas de O'Higgins, Fernando O'Higgins, que estaba de alguna manera defendiendo el gobierno defendiendo este tratado, pero cuando prácticamente se están matando entre ellos, llegan las noticias de los refuerzos de Mariano Osorio desde el virreinato del Perú. Por lo tanto, José Miguel Carrera y O'Higgins decían hacer las paces a regañadientes, porque ambos realmente estaban peleando entre sí, como ven en esta imagen de Luis Fernando Rojas, que es una imagen caricaturesca, pero que da cuenta de esta reconciliación forzosa entre ambos para enfrentarse a los realistas, que venían del Perú, liderados por el experimentado Mariano Osorio. Ustedes comprenderán que cuando alguien quiere hacer las paces a la fuerza, como esto de abuenarse a la fuerza, nada resulta bien. Bueno, en el caso de O'Higgins y Carrera no podría ser la excepción y tiene este epílogo, el epílogo de la Patria Vieja, en el desastre de Rancagua del 1 y 2 de octubre de 1814. Una serie de errores tácticos, como dije anteriormente, al no ser un ejército profesional, complicó las cosas y por lo tanto está condenado al desastre. Este es un óleo que me llama mucho la atención, lo comparto con ustedes, que muestra el desastre de Rancagua, pero visto desde la visión de Bernardo Higgins. ¿Ya? Este óleo se hizo en 1820, del pintor italiano Giulio Nanetti, y se muestra una visión bastante optimista del desastre de Rancagua. Aquí vemos a Higgins con su uniforme de gala, cuando en realidad nunca los combates combatía con ese uniforme, pero bueno, él se quiso contratar así, y acá notan ustedes la bandera chilena. Esta bandera recién se estrenaría en 1818, ¿ya? Pero Higgins quiso, por un tema de simbolismo, adelantarse unos años y poner esta bandera ahí, ¿ya? Llama un poco la atención. En ese entonces, como dije anteriormente, se usaba la bandera tricolor azul, blanco, amarillo. Para que ustedes los soles también transmiten muchos significados. Y así, con este enfrentamiento marca el fin de la Patria Vieja, un periodo de experimento, un periodo de aprendizaje y que serviría de base de enseñanza para lo que vendría más adelante en el periodo de la Reconquista y de la Patria Nueva. Creo que acá podemos hacer una pausa para ver si nuestras amigas y amigos tienen comentarios o consultas. Hola, hola, sí, mira, bueno, hay saludos desde Lirquén, desde Río Andalién, Concepción. em, Marcelo Candia tiene como una apreciación diversa de, creo que algo que comentaste. Marcelo Candia dice, Carrera no participa de ese tratado del Lircay. O'Higgins, al no tener estudios o preparación militar, cometió error de encerrarse en la Plaza Rancagua y lo sitiaron. Bueno, esos son dos comentarios que hace Marcelo Candia. No sé si tienes algo Sí, que que quizás comentar. no me expliqué bien. No, no es que Carrera participe del Tratado de Ircay. Lo que pasa es que él desconoce el tratado que se firmó entre O'Higgins y los realistas. El tratado simplemente fue una excusa para ganar tiempo por parte de las fuerzas patriotas, porque ninguna de las partes, ni los realistas ni los patriotas, deseaban respetarlo. Simplemente era ganar tiempo. José Miguel Carrera en ese momento estaba cautivo junto a a sus hermanos, pero son liberados a propósito por las fuerzas realistas para justamente que ellos se enfrentasen con O'Higgins, en este caso, provocar una guerra civil y de esa manera favorecer a los realistas. ¿Cuál era la segunda acotación? No No, recuerdo. que O'Higgins, al no tener estudios o preparación militar, cometió error de encerrarse en la Plaza Rancagua y lo sitiaron.
A ver, lo que pasa es que hay una discusión entre los historiadores sobre lo que pasó en Rancagua. La idea original de José Miguel Carrera era enfrentarse a los realistas en la postura del Paine, ¿ya? Que tiene mucho, que queda en la región metropolitana y tiene muchos accidentes geográficos, ¿ya? Y eso favorecía a los patriotas en caso de que los realistas se les ocurriera atravesar. Hay que recordar además que los realistas estaban acostumbrados al combate urbano porque venían de las guerras napoleónicas. En un principio, en las primeras campañas de la Patria Vieja, la guerra fue entre prácticamente chilenos, principalmente chilotes contra chilenos de la zona central. Estoy tratando de conceptualizar un poco. Pero en el caso de Rancagua, estamos hablando ya de españoles hechos y derechos, eran los talaveras, que se enfrentaron a estas fuerzas de patriotas. Entonces, la idea de Carrera era enfrentarse a la cultura del Paine, y O'Higgins tuvo la idea de encerrarse en la plaza para, de alguna manera, cortar el camino a los realistas y tener la esperanza de ahí frenarlos antes de llegar a Santiago. Claro, efectivamente lo que pensó O'Higgins era no tener quizás la experiencia militar para aquello. José Miguel Carrera sí tenía experiencia militar, él combatió en las guerras napoleónicas, llegó a integrar los sucesos de Galicia. Pero sea cual sea la situación, hay que entender, reitero, que no estamos hablando de un ejército profesional, ¿ya? Tenían el valor, sí. De hecho, resistieron durante varias horas en Rancagua, pero una serie de descoordinaciones entre Carrera y O'Higgins, eh, el cansancio propio de estar soportando el asedio por parte de las fuerzas carlistas, de alguna manera contribuyeron a este desastre. Hay que recordar que Mariano Osorio además tenía la intención de desistir el ataque a Rancagua, pero las propias fuerzas carlistas se negaban a aquello, no iban a aceptar que los patriotas pudieran pasar por encima. Bien, el tema de Rancagua es muy polémico, hay mucha discusión sobre los historiadores militares o civiles sobre cuál era la mejor táctica, si José Miguel Carrera tenía razón de enfrentarse a la cultura del país o si Bernardo Higgins tenía la razón y solo le faltaron los refuerzos. La verdad es que es un tema polémico y abierto que genera hasta el día de hoy debate. ¿Y qué hubiera pasado si es que se hubiera triunfado Rancagua también? Francisco, hay otra pregunta de Jaime Robles que dice si tú percibes algún símil entre la formación de la patria, el Cabildo del 18 de septiembre y el primer Congreso con el actual proceso constituyente. Las élites están buscando causar resultados, marcando la pauta, haciendo un parámetro con lo que está pasando ahora. Bueno, es buena pregunta. La verdad, las cosas que a mí personalmente nunca me gusta mirar la historia con los ojos del presente. Yo prefiero siempre poner un contexto, ¿ya? Tal vez sí podría ser, pero me cuesta un poco asimilar lo que estamos viviendo ahora con lo que sucedió el 18 de septiembre. O sea, a ver, ahora estamos a puertas de una elección para un eventual Congreso Constituyente, por ejemplo, del cual se va a crear una nueva constitución. En ese momento, claro, esta junta provisoria como primera tarea era constituir también un Congreso. Pero hay que recordar que en ese momento prácticamente el 2% de la población estaba participando en política. Ahora al menos veo que la ciudadanía en general va a tener más participación, esa es mi apreciación, en contextos totalmente diferentes. Sí, podría ser tal vez, pero me cuesta un poco asimilar ambas cosas guardando las proporciones del caso. A mí en general no me gusta mucho como comparar 2020 con 200 años atrás en este tipo de cosas. ¿Entiendes? Tal vez en algún aspecto sí. No sé si un poco aclara el tema. Algún aspecto de participación. Ahora vamos a tener más participación, sin duda. Ahora hay más posibilidades de que los ciudadanos puedan participar en este tipo de procesos. Perfecto. Creo que, claro, Marcelo Candia, gracias por estar atento a la transmisión. Dice, claro, son épocas demasiado diferentes. En cierto Lo modo, que decía, compartiendo tu apreciación. claro, es complicado hacer a ver, lo que pasa es que para eso tendríamos que hacer varios análisis desde la perspectiva de la historia constitucional, desde la perspectiva de la historia social, tal vez, de cómo era el 1818 al presente, ¿me entiendes? No me gusta mucho hacer esas comparaciones vista al ojo del presente. Si uno ve una evolución, sí, claro, hoy día ahora todos tenemos derecho a sufragio y podemos, tal vez, hipotéticamente, participar en este proceso constitucional, pero son realidades diferentes y causas diferentes también, totalmente diferentes.
Perfecto, yo creo que mientras, bueno, tenemos hartas personas viendo la transmisión, yo creo que si seguimos a la segunda parte y a lo mejor pueden surgir nuevas dudas o comentarios Sí, y al final nos dedicamos de lleno a resolverlas. sí, a conversar, sí. Correcto. Bien, ¿Sí? prosigo. Estamos nosotros en el periodo de la Reconquista. Chile ya está dominado por la fuerza realista, en primer término por Mariano Osorio, que asume como gobernador de Chile, y en paralelo, allende los Andes, Bernardo Higgins entabla un estrecho trabajo con José de San Martín y constituyen el Ejército Libertador. Dura un par de años el proceso. Este óleo que tomé el Museo Histórico Militar muestra justamente el proceso de fundación de cañones para el Ejército Libertador. Así entonces se produce el cruce de los Andes entre 1816 y principios del 17. Hay imágenes que muestran a O'Higgins y San Martín cruzando junto a la cordillera. Hay un óleo muy famoso incluso, que no lo traje ahora a colación por tiempo, pero ese óleo simplemente es una alegoría, ¿ya? O'Higgins y San Martín nunca cruzaron junto a la cordillera. De hecho, San Martín padeció muchos problemas de salud. Y este óleo del pintor argentino, del pintor Fidel Koch Matón, muestra a un San Martín enfermo atravesando la cordillera de los Andes. De hecho, tenía muchos problemas gástricos en San Martín. Pudo haber muerto incluso en la travesía de los Andes. Y esto que ven acá es San Martín. Está sobre una especie de camilla. Lo llevan sus granaderos cruzando la cordillera. Una imagen muy distante del militar argentino que ustedes ven en los óleos, los libros de historia, etcétera. Así atravesó San Martín en varios pasajes la cordillera de los Andes, como para ir un poco desmitificando ciertas imágenes que uno puede construir. El cruce de los Andes fue una de las tareas más titánicas que tuvo el ejército en ese momento. Imagínense atravesar con bajas temperaturas, caminos accidentados, llevar los cañones, llevar los víveres, fue toda una proeza que hasta el día de hoy se considera un milagro en ese sentido, y lo que demuestra también la buena estrategia y planificación que hubo. El 12 de febrero de 1817 se libra la batalla de Chacabuco. Triunfo de las fuerzas patriotas sobre las fuerzas lideradas por Manuel Maroto, fuerzas realistas, y con ello la instalación de un gobierno patriota en Santiago. La aristocracia santanderiana en un principio le ofrece el gobierno a José de San Martín y él lo rechaza dos veces. Porque José de San Martín no estaba interesado en gobernar Chile. Él lo que quería era llegar al virreinato del Perú. Ese era su objetivo, era su norte. Posteriormente le vuelven a ofrecer el gobierno, dice que no, y finalmente le ofrecen el gobierno a Bernardo Higgins. Y ahí dice sí. Por lo tanto, Bernardo Higgins se transforma en el segundo director supremo que tuvo Chile. El primero fue Francisco Lalacha, que administró Chile en el periodo de la Patria Vieja. Así entonces se inicia un gobierno patriota, pero ojo, solamente estaba consolidado lo que era la zona de Santiago, la zona central. La situación estaba muy complicada al sur, donde estamos ahora en Concepción, que era el enclave realista por autonomía. Por aquí estaba el puerto Talcahuano, puerto realista donde llegaban prácticamente todos los suministros, todo el aparato logístico desde el Virreinato al Perú. Por lo tanto, no controlar Talcahuano imposibilitaba entonces de poder consolidar la emancipación en Chile. Por lo tanto, Higgins abocó, entre otras tareas, a lo antes posible tomarse Talcahuano, sitiar el puerto y de esa manera impedir que llegasen las fuerzas realistas a, obviamente, a reconquistar Chile, porque era un hecho que iban a regresar. Bueno, es importante destacar algunos enfrentamientos que se dieron acá en nuestra zona que prácticamente no se conocen. Uno de ellos es el combate del Cerro Gavilán que se produjo el 5 de mayo de 1817. ¿Dónde está ubicado el Cerro Gavilán? Donde ahora está el Cerro Amarillo de Concepción. ¿Ya? La geografía ha cambiado, era un cerro mucho más grande que incluso llegaba hasta el río Biobío, y era una suerte de barrera natural que tenía Concepción y que fue escenario de este enfrentamiento entre las fuerzas de las fuerzas realistas contra las fuerzas patriotas. Triunfo de las fuerzas patriotas, que si bien no definió del todo lo que vendría más adelante, sí de alguna manera marcó un precedente en lo que respecta a las campañas militares que sucedieron acá en la zona. Más del 80% de los enfrentamientos militares que se dieron en el proceso de la independencia de Chile se produjeron en nuestra zona en Concepción, Talcahuano, del sur. ¿Ya? Solamente unos pocos enfrentamientos se dieron en Santiago. Chacabuco, posteriormente la batalla de Maipú, porque pues, son los más conocidos, ¿cierto? Pero buena parte de las campañas se las llevó acá en nuestra zona.
Como dije anteriormente, y estoy acortando todo esto, esto es mucho más extenso, una de las prioridades era tomarse el puerto de Talcahuano, como dije, porque era enclave realista. Así entonces, en diciembre de 1817, Bernardo O'Higgins acude a nuestra zona para participar en este proceso, que lamentablemente fracasa. Talcahuano contenía una serie de fuertes, muchos si no me equivoco, que lamentablemente no están porque los terremotos han botado todo, y por lo tanto fracasa este sitio de Talcahuano. No logran su objetivo las fuerzas patriotas, lo que obviamente no solamente se traduce en una derrota militar, obviamente, sino que también desmoraliza a las fuerzas porque de alguna manera ven cómo todo el esfuerzo se cae a pedazos. Una de las tareas pendientes que tenía Bernardo Higgins era declarar nuestra independencia. Previamente se había sometido a una suerte de consulta en varios pueblos de nuestro país con el fin de preguntar si la gente quería o no la independencia. Y posterior a esa consulta se ratificaría y se declararía independencia. Pero debido a esta situación, esta derrota en el sitio Talcahuano, O'Higgins, y con el ánimo de elevar la moral de las fuerzas patriotas, decide entonces declarar nuestra independencia de Chile. Fue así como en la madrugada del 1 de enero de 1818, en los mojillos de Perales de Talcahuano, en medio de esta situación que les estaba contando, firma nuestra primera declaración de independencia de Chile. Posteriormente, en la tarde de ese día, reafirma este acto en la actual Plaza de Armas de Concepción. ¿Ya? Frente al cuartel de la Frontera, él proclama la independencia de Chile frente a sus tropas, reafirmando lo que ya había hecho en la madrugada de ese día, diciendo más rápido. Posteriormente, en la entonces casa del coronel Patiño, donde ahora está el Palacio Tribunal de Justicia de Concepción, se celebra un sarao o una fiesta donde las fuerzas patriotas, encabezadas por O'Higgins, celebran el Año Nuevo y esta declaración de la independencia de Chile. En paralelo, se está organizando un repliegue organizado de la población civil de Concepción hacia Talca, hacia el norte. Ya, era un repliegue organizado con el fin de no dejar nada al enemigo, no dejarle víveres, no dejar nada que le pueda servir, para de esa manera complicarles el trayecto hacia Santiago. Fue así entonces como en Concepción se efectuó esta primera firma, y aquí ustedes ven la proclamación de la independencia de Chile, donde dice, entre otras cosas, que dado en el Palacio Directorial de Concepción, el 1 de enero de 1818, Bernardo Higgins entonces efectúa este acto, firmado por Hipólito Venegas, José Ignacio Centeno y Miguel de Sañar. ¿Ya? Ahora, seguramente quizá alguien pregunte por qué se cita en Talca y no en Concepción. Eso prefiero dejarlo si es que se da para las preguntas posteriores. Lo que ustedes ven acá es la proclamación de la independencia de Chile que se efectuó en Santiago el 12 de febrero, porque se conmemora un año de la batalla de Chacabuco. La proclamación, pero perteneciente a este proceso que se había iniciado el 1 de enero. Lo que ustedes ven acá es esta bandera chilena que todavía se conserva en el Museo Histórico Nacional, donde se proclamó y juró la independencia de Chile. La verdad es que este acto se efectuó en varios pueblos de nuestro país. ¿Ya? Lo que sucedió en Concepción se replicaría en varios pueblos de nuestro territorio, y Talca, para los que ya están pensando por qué sale Talca Concepción, Talca fue una estación más. ¿Ya? Bernardo O'Higgins organizó algo en Talca, algo más formal, pero siempre respetando que la primera firma se desarrolló en Concepción. Quiero destacar en el marco de estas campañas que se dan en nuestra zona, la captura de la fragata española Reina María Isabel, que se produjo acá en Talcahuano el 28 de octubre de 1818. Las fuerzas patriotas logran, en un acto heroico y, por cierto, con mucha táctica por medio, la captura de esta importante fragata de la Armada Española, que marcó un precedente en el sentido de que se demostró que la incipiente Armada de nuestro país estaba preparada para acometer este tipo de actos. ¿Ya? Estoy yendo muy rápido porque para dejar después un espacio de conversación. Dije anteriormente de que la visión de la independencia de Chile es centralista. ¿Por qué? Porque para la historiografía de Santiago, la independencia terminó con la batalla de Maipú. El 5 de abril de 1818, ¿no es cierto? Los llanos Maipú, O'Higgins, perdón, San Martín, se enfrenta a las fuerzas realistas de Osorio, después llega O'Higgins con su brazo herido, se da el abrazo a Maipú y se terminó todo, ¿cierto? Pero no es así. Solamente se estaba consolidando lo que era la zona central, porque desde Concepción al sur se libraría la denominada guerra a muerte. Este concepto de guerra a muerte lo bautizaría así Benjamín Vicuña Maquena,
y se denominó de tal manera porque en los enfrentamientos no había prisioneros, ya, de ninguno u otro bando. Una guerra sin cuartel, donde se cometieron las peores atrocidades, etcétera, etcétera, lo que ustedes pueden imaginar. Así se denominó este episodio. Solamente para citar, se desarrollaron algunos enfrentamientos o escaramuzas, pero que de todas maneras marcaron esta etapa en nuestra zona. Entre ellas se destaca el combate de Las Vegas de Talcahuano en noviembre de 1820 y el combate de la Alameda de Concepción que se produjo muy cerca del centro, el 27 de noviembre de 1820, específicamente en Calle Cruz, con ejército. Muchos de estos enfrentamientos tuvieron resultados dispares, muchas veces victorias realistas, victorias patriotas. Quiero hacer una aclaración, porque muchos estaban pensando la participación que tuvo el pueblo mapuche en esta etapa. A ver, en un principio, buena parte del pueblo mapuche estaba con los realistas, porque los realistas habían ya firmado algunos tratados anteriormente donde respetaban a ellos su soberanía. Y algunos de ellos se aliaron con los realistas en esta etapa, por lo que comenté anteriormente, y por motivos económicos, entre otras cosas. Pero así también hubo otro grupo de mapuches que se aliaron con los patriotas y que estaban convencidos de que Chile tenía que ser independiente. Por lo tanto, no se puede unificar, en este caso, la participación de ellos, sino que más bien va a depender de qué lado estaban, ¿ya? Hay que considerar más que muchos realistas que quedaron relegados en esta zona no solamente luchaban invocando a su majestad Fernando VII, lo hacían también por pillaje, eh, eran vándalos, ¿cierto? Etcétera, por saquear, etcétera, etcétera. Se mezclaron muchas causas en esta etapa, lo que alimentó, por cierto, la crueldad que se dio en esta guerra. Como dije anteriormente, no había prisioneros, se cometieron muchas atrocidades con, 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 con el personal civil, etcétera, etcétera. Bien, bien, aquí estamos viendo el óleo aplicación de Bernardo Higgins porque su gobierno terminó en enero de 1823. Bernardo Higgins prácticamente su gobierno fue una dictadura, pero una dictadura en el buen sentido de la palabra, ¿ya? Hay que entender el contexto que estamos desarrollando. Sostenía principalmente por la fuerza de las armas. Tenía serios problemas con la aristocracia y ya tenía problemas con el resto del país. A finales de 1822 y principios del 23, las provincias de Coquimbo y Concepción se levantan en contra de su gobierno, y al ver esta presión, se vio obligado a aplicar en un cabildo que había sido efectuado en el mismo edificio del Tribunal del Consulado, donde se desarrolló el cabildo abierto el 18 de septiembre de 1810. ¿Ya? Entonces, aquí ve por la escena donde Bernardo Higgins abdica su cargo de director supremo, con ello evita una guerra civil, y meses después solicita permiso al presidente, al director supremo Ramón Freire, para abandonar nuestro país e irse al exilio, al Perú, donde fallece posteriormente en 1842. Estrictamente, algunos historiadores señalan que las campañas de independencia terminaron con la campaña de Chiloé en 1826. Chiloé fue incorporado a nuestro país tras la victoria de la batalla de Udeto y Villavista, y con ello a muchos se cierra ahí recién las campañas por la emancipación nacional, y con ello ya nuestro país camina de manera independiente. Como dato adicional, si me permiten, España reconocería la independencia de Chile en 1844, ¿ya? Para que se hagan una idea de cómo fue todo este proceso. Como dije anteriormente, en un principio la independencia no llamó la atención de mucha gente, especialmente el bajo pueblo, solamente se dieron las persecuciones por parte de los Talaveras, al mando de Vicente Santuno, durante el gobierno de Francisco Castillo Marco Alfón. Ahí recién, en el bajo pueblo, se prendería la llama a este asunto de la emancipación, que por supuesto tendría buenos resultados después en la Patria Nueva. Pues bien, quise intentar esta ponencia de explicar un poco todo este proceso en pocos minutos, así que quedo eh, a merced, ¿no es cierto?, de los comentarios, sugerencias, críticas que puedan tener, y reitero mis agradecimientos al equipo del Museo de Historia de Penco por esta instancia para compartir un poco sobre la independencia de Chile y el 18 de septiembre. A ver, algunos comentarios se me perdieron.
No, eso principalmente porque me gustaría saber qué comentan o si quieren que volvamos a algún episodio anterior o aclarar. Sí, 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 sí. Bueno, yo creo que muchos de los que están asistiendo en este minuto a esta charla, quienes agradezco por su tiempo, se estarán preguntando lo mismo, ¿cierto? Por algo Concepción es una independencia. A ver, como dije en la presentación, en la madrugada del 1 de enero, Bernardo Higgins, como ven en este óleo que se encuentra en la municipalidad de Talcahuano, firma sobre un tambor nuestra primera declaración de independencia de Chile. Este papel que firma, ¿cuál fue la equivocación que tuvo Higgins? No haber tomado su celular y haberse sacado un Instagram diciendo aquí firmé. No, 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 no. No, el problema fue que no hizo una copia de este documento. ¿Ya? Ya, él arroja este papel, esta acta, y la ordena arrojar a las fuerzas realistas que estaban apostadas a pocos metros del campamento patriota. ¿Ya? Posteriormente, este acto lo reafirma en la entonces Plaza de Armas de Concepción, hace una proclama, jura ante las tropas la independencia de nuestro país frente al cuartel de Dragón en la frontera, y luego finaliza con este sarao que hace donde está ahora el Palacio Nacional de Justicia de Concepción. En la proclamación de la independencia, si ustedes leen bien, lo pueden incluso consultar en internet, en ninguna parte sale Talca. De hecho, lo que hace la proclama es reafirmar que esta proclamación, la firma se efectuó en el Palacio Directorial de Concepción aquel 1 de enero de 1818. Lo dice explícito, dada en el Palacio Directorial de Concepción a 1 de enero de 1818. No lo traje a colación en la presentación, pero sí la evidencia, porque, claro, ustedes se preguntarán, lo que están viendo esta presentación, ¿cuál es entonces la prueba que demuestra que efectivamente O'Higgins hizo esto en Concepción? El mismo Bernardo Higgins, en una carta que le escribió al presidente Manuel Bulnes, poco antes de morir desde su exilio en Perú, el 17 de octubre de 1842, describe en el primer párrafo: yo, Bernardo Higgins, como órgano de la voluntad nacional, declaré la independencia de Chile en mi campamento cerca de Concepción el 1 de enero de 1818. Y más aún, si uno lee la carta más adelante, va a decir que él deseaba que sus restos, fallezca, descansen en el lugar donde se efectuó esta firma de la declaración de independencia, o sea, en Talcahuano. ¿Ya? Es quizás la evidencia más importante que se tiene sobre esta tesis que estamos planteando. El historiador Luis Valencia Varia también efectuó diversas investigaciones que dan cuenta de algunas cartas, de algunos envíos de cartas que se produjo en enero, donde algunos oficiales patriotas lamentaban no haber estado presentes aquel 1 de enero donde se efectuó este acto. ¿Ya? O sea, con todas esas evidencias se da cuenta de que efectivamente lo que estoy contando ahora sucedió. Ahora bien, ¿por qué se hace la confusión con Talca? Como dije antes, el acto que estamos comentando se replicó en varios pueblos, ya haciendo el presente con comuna del país. Ya, háganse una idea. Como si, por ejemplo, ya se da en Concepción, después se replica en otra ciudad del país, en Chile, no sé. ¿Ya? Se repite este acto, ¿ya? De reafirmar lo sucedido en Concepción. En Talca se hace algo más formal. Está Bernardo Higgins presente, se efectúa una ceremonia mucho más solemne, pero siempre respetando los acontecimientos de Concepción. Por eso se llama la primera firma de la Declaración de Independencia de Chile. En Talca se hizo algo más solemne nomás, pero en ningún caso representa de que Talca fue la cuna de la independencia como algunas fuentes señalan. De hecho, Higgins en esta carta que le estoy contando, la última que escribe en su vida, en ningún pasaje dice Talca. Talca para él prácticamente no estaba. Es parte del itinerario que se dio. Lo que sucedió en Santiago, porque muchos dirán, ¿y qué pasó en Santiago? Se efectuó el mismo acto que le estoy contando en otras ciudades. Se juntaron en la plaza de armas, los oficiales patriotas, y juraron ante esta bandera que todavía existe, que está en el Museo Histórico Nacional,
la independencia de nuestro país, hasta el 12 de febrero. Una ceremonia mucho más solemne, como ustedes pueden ver ahí. Este óleo sí tiene varios errores que cometió Pedro Suárez Caso, pero no errores porque no sabía, es una alegoría, ¿ya? Es un óleo alegórico a la fecha, porque aquí se ve a San Martín y O'Higgins juntos, pero O'Higgins está en Talca, ¿ya? Pero es una alegoría, es un homenaje que hace Fray Pedro Subercaseaux a este importante hecho histórico. Ese es un proceso el que se dio la firma de la Declaración de Independencia de Chile. No es que el 1 de enero se haya dado y se terminó ahí, no. Simplemente fue el inicio de un proceso que se repitió en otros pueblos del país y que se culminó en Santiago. Eso fue, para tratar de explicarlo de manera más didáctica, la firma de la Declaración de Independencia de Chile. Por eso que la actual Plaza de Armas se llama Plaza Independencia, por eso que Concepción, que en ese entonces Talcahuano pertenecía de manera administrativa a Concepción, quedó con ese hecho. Ahora, ¿por qué no se le da tanta relevancia a nivel nacional? Bueno, justamente por eso agradezco esta instancia para confirmar aquello, de que es necesario recordar siempre que Concepción fue la cuna de la independencia de otro país. Más incluso, como tú comentabas, Eric, que el 18 de septiembre. El 18 de septiembre más bien fue eh, una suerte de constitución de un órgano provisorio que administra el país mientras Fernando VII esté en cautiverio. La novedad, por primera vez los criollos iban a tener cierta participación en la toma de decisiones a nivel del territorio, ¿no es cierto? Para no hablar del país, porque Chile en este momento no es independiente, pero en ningún momento se habla de independencia, de libertad, de que vamos a separarnos de España, no. Nunca se habla de eso el 18 de septiembre. Tenemos que esperar un par de meses para ver ahí algunos pasos tímidos sobre el tema. No sé si con eso aclaro un poco el tema. Sí, perfecto. Bueno, es justo, mi pregunta no se había escuchado, pero la respondiste muy bien, que yo ponía de manifiesto que esto de la declaración y la firma era el tema que estaba en boga, incluso más que esta dificultad de entender que la fecha 18 de septiembre es completamente distinta a la independencia, ¿no es cierto? Que está más asociado desde el 1 de enero hasta el 12 de febrero principalmente. Claro. Gonzalo, ¿tienes alguna otro comentario? Porque yo tengo uno acá, mira. Luis Inostroza dice, durante el proceso de independencia, nuestro penco no tuvo participación, se pregunta él, pensando que las figuras patriotas tenían que pasar por penco al ir o venir desde Santiago. Sí, la verdad es que no lo traje a colación por un tema de tiempo, pero hay que recordar, por ejemplo, que parte de los hermanos Carrera estuvo preso en Penco, por ejemplo. ¿Ya? Luis, si no me equivoco, Luis está contigo. Y de hecho, José Miguel Carrera tuvo una destacada participación de lo que es la conurbación Penco-Concepción. ¿Ya? Estamos hablando por ahí por 1803 aproximadamente, porque tras el revés que tuvo en el sitio de Chillán, o sea, no el revés, más bien veía que el sitio no estaba dando fruto, se dirige a nuestra zona, con el fin de alguna manera, cortar los suministros que venían del Virreinato del Perú hacia Talcahuano. Y es aquí donde tiene que pasar justamente por Penco, porque era el enlace que había para llegar a nuestra zona, y se dan algunas escaramuzas con victorias patriotas. ¿Ah? Sí, es un episodio que lamentablemente poco se conoce. He de confesar que tengo parte de culpa porque también me ha costado un poco investigar más sobre cuál fue el papel que tuvieron los hermanos Cacuera en Penco, en Concepción, lo que fue Talcahuano. Poco se sabe, por ejemplo, que hubo algunos enfrentamientos que tuvo victoria patriota para ellos, lo que es un mérito porque no era un ejército profesional, y estaba hablando que era uno de los esclavos realistas eh, más importantes, lo que era Talcahuano, Concepción y Penco en cierta forma. Claro, efectivamente estuvieron presos, y Penco, de hecho, al igual que Concepción, sufrió bastante durante el periodo de la independencia. Sufrió por parte del bando realista, hablo de saqueo, de destrucción de la ciudad, así como también incluso por parte de los patriotas, fuego de ambos bandos, al final de cuentas. Toda esta zona fue devastada por ambos bandos, ¿me entiendes? Por eso lo que te decía en un principio, el 80% de los enfrentamientos de la independencia se dan toda esta conurbación, se puede decir. ¿Ya? Mm. Todas las ciudades quedan prácticamente saqueadas por ambos bandos. Y claro, tardaría tiempo en recuperarse. En ese entonces, bueno, tengo entendido que 20 años después ya se establecería ya como una ciudad formal, por ahí por 1840 más o menos, Mm. volvería a ser ciudad, si no me equivoco. Mira, a propósito de eso mismo, Cristian Valladares dice,
¿qué se sabe de los fundos y ciudades de Concepción y Talcahuano después de 1818? Si tienes alguna idea de cómo se recuperaron o cuáles fueron sus daños en todo esto que comentábamos, que el proceso de independencia no se concluyó, sino que continuó la lucha en el sur. Lo que pasa es que efectivamente, como dice, ¿cómo se llama? Disculpa el nombre. Cristian Valladares. Cristian, hola. Bueno, como mencioné anteriormente, Concepción, Talcahuano sufrieron las penurias por la independencia. Los campos, hay que entender que, bueno, cuesta asimilar, pero en ese momento Concepción era más que nada campo agrícola, no era como lo que conocemos hoy. Campos fueron acasados por los realistas y también por los patriotas. Ustedes dirán, ¿pero por qué? Cuando se dio el repliegue hacia el norte, hacia Talca, tras esta firma de declaración de independencia, los mismos patriotas iban quemando todo lo que fuera útil a los realistas y tardarían muchos años en recuperarse. ¿Por qué? Tras los sucesos de Maipú en 1818 y todo eso, claro, uno podía pensar que Concepción se recuperaría rápidamente, y no es así. Nuestra ciudad fue testigo, de hecho, fue el escenario de los combates que le estaba mencionando, por ejemplo, acá. ¿Ya? El combate de la Vega Talcahuano, el combate de la Alameda, lo que por supuesto trajo más destrucción de la que había. O sea, Concepción estaba en la ruina. Esa fue una de las causas por las cuales el entonces intendente de Concepción, Ramón Freire, se alza en armas contra Santiago, contra Bernardo Higgins, en 1800, fin de 1822 y principio del 23. Porque la gente se estaba muriendo de hambre. Y cuando digo que la gente se estaba muriendo de hambre, es tan cual como lo estoy diciendo. ¿Ya? Por lo tanto, se levantaron en armas contra Santiago con el fin de derrocar a O'Higgins porque lo hacía responsable del abandono que se encontró Concepción. Concepción eh, se encontraba abandonado a su suerte en ese entonces y tardaría muchos años para lograr un despegue económico. Cuando hablo años, pues, estoy hablando de una década por lo menos, ¿ya? Porque tras 1820, 21, 22, 23, la ciudad también sería escenario de lo que les estoy contando, esta guerra a muerte. ¿Cuánto veríamos Concepción recuperado? Eh, ya en la década del 30 más o menos. Pero lamentablemente, el año 1835 tuvimos el terremoto más conocido como la ruina. O sea, cuando ya empezaba a recuperarse Concepción económicamente, cuando ya se veían luces de que la cosa iba bien, desgraciadamente nos toca este terremoto que dejó la ciudad en el suelo, que provocó un tsunami incluso. Y la gracia de ese terremoto, si me permiten, es que es el primer terremoto documentado de manera científica porque estuvo Charles Darwin. Tuvimos la suerte que justo estaba de paso él. Entonces, de alguna manera, pudimos conocer más el detalle técnico cómo fue ese terremoto. Pero al margen de eso, si la ciudad ya estaba despegando tras esta crisis que fue el tema de la independencia, lamentablemente volvió a quedar en el suelo. Por lo tanto, tardaría muchos años Concepción en recuperarse económicamente. Fuerte Concepción es el tema agrícola, ¿ya? Ganadero. ¿Ya? Era como una suerte de fuente de suministro para las campañas de independencia. ¿Ya? Entonces, de cierta manera, en cierta forma, y disculpen el lenguaje, nos llevamos la peor parte en todo. Por eso yo aprovecho esta pregunta y no sé si eso responde un poco a lo que comentaba él, critico un poco a la historiografía de Santiago. Porque claro, efectivamente la batalla de Maipú consolidó la independencia por la zona central y los daños que se produjeron en Santiago fueron mínimos. La ciudad nunca fue incendiada, saqueada, destruida por las fuerzas realistas o patriotas, no se cometieron atrocidades contra la población civil, la ciudad prácticamente quedó intacta. En la batalla de Maipú se produjo donde está ahora la comuna de Maipú, para que se hagan una idea, pero ese entonces Santiago no era el tamaño actual, muy lejos de la urbe, al igual que Chacabuco. Los daños fueron mínimos. Concepción, si te hablan de la destrucción total, fue acá Concepción. Concepción le hace Talcahuano, lo que es Penco, o más al sur. Aquí sí que la situación fue crítica. Y también, ya que hace unos días estaban hablando del tema del centralismo, de que Concepción Santiago, bueno, ahí tuvimos uno de los primeros ejemplos de un lanzamiento de armas de Concepción contra Santiago, por lo que comentaba recién, porque era tanta la pobreza extrema que había en la ciudad, o lo que quedaba de ciudad, que Ramón Freire se tuvo que alzar armas contra Higgins, por el abandono que se encontraba en la ciudad. Por lo tanto, como ustedes pueden apreciar, eh, claro, tardaría muchos años Concepción en recuperarse y también fue la demostración ya en ese momento del centralismo que está imperando en Santiago. Que dicho sea de paso,
se daba en la colonia, pero ahora con el tema de las campañas de independencia fue peor. Por eso yo soy muy crítico de la forma en que se aborda este tema desde la capital, porque obviamente tienen otra visión muy diferente. No sé si en pocas palabras puedo un poco responder la pregunta. Sí, por lo menos agradeció en el chat, así que no hay problemas con eso. Francisco, Va el tema. a propósito de lo que tú mencionabas, el tema de la guerra, lo volviste a mencionar, o sea, mencionaste ya en la presentación eh, y ahora en los comentarios. Carlos Ibarra comenta, dice, qué bueno que haya proyectado el término de la guerra, incluyendo la guerra, la llamada guerra a muerte, un concepto tomado de la guerra de independencia de Nueva Granada, actuales Colombia y Venezuela, acuñado por Simón Bolívar. Es relevante señalar de este modo que la provincia de Concepción sostuvo una guerra fratricida hasta 1824. Sí, como les decía y agradezco el comentario, fue una guerra a muerte. Así lo bautizó también Benjamín Vicuña Mackenna, donde no habían prisioneros, donde se dan situaciones que no lo voy a comentar porque yo sé que quizás muchos niños o gente estará mirando esta presentación, pero eran situaciones sanguinarias. O sea, bueno, toda guerra es cruenta, pero no, no habían prisioneros, por lo tanto, ¿y saben cómo se sabe aquello? Porque los partes que quedaban de la guerra no estaban listados de prisioneros. O sea, terminaba el combate, si los patriotas ganaban, estoy haciendo un ejercicio muy simple, ya, por favor, que me entiendan, si estoy omitiendo un concepto técnico, le cortaba la cabeza a los realistas y se terminó. O viceversa, los realistas que ganaban, le cortaba la cabeza a los patriotas, hacían he leído algunos pasajes y realmente escenarios totalmente cavernarios, violación a mujeres, los quemaban vivos, etcétera. Era una situación totalmente fuera de sí. Y como dije anteriormente, hay que entender que muchos realistas que quedaron relegados de las fuerzas que habían combatido la zona interior de Santiago, no lo hacían precisamente por convicción a su majestad, lo hacían por mandilaje por cometer pillaje, etcétera, etcétera, manteniendo esta situación hasta 1828, incluso algunos antecedentes que señalan en esta zona. Y, lo que estamos comentando recién, este episodio casi no se comenta, porque volvemos a lo que decía al principio, se ve la independencia desde Santiago, pero no se ve lo que pasó acá en el sur. Ese fue otro motivo por el cual Concepción, por esta zona, nunca pudo despegar tampoco económicamente de un principio, porque estaban lidiando justamente con la guerra a muerte. El río Biobío era nuestro sustento hídrico, ¿no es cierto?, que era mucho más grande de lo que es ahora. Y ahí también se dieron algunas escaramuzas, no sé, una situación bastante compleja. Sí, en ese sentido, según lo que dice Juan Pablo Ortega, nosotros como penquistas estamos en deuda con los próceres y no hemos valorado los sitios históricos de nuestra región. Por ejemplo, los Morrillos de Perales, que es actualmente un basural. ¿Sí? Bueno, quiero mandar un saludo a él porque siempre mi fiel amigo. Mira, yo no sé primero si, yo no lo traje a la presentación, pero me acuerdo que en enero, cuando hablé específicamente de este hecho, sí mostré la foto, que seguramente la voy a mostrar en mis redes sociales también para quienes me siguen. Yo lamento que ese sector, para que la gente se ubique aquí cerca de Huachipato, es un morrillo. Hay una confusión, porque hay otras personas que piensan que este lugar donde se desarrolló esta firma queda donde está cerca del puente, no me acuerdo el nombre, que hay incluso un monolito, pero está mal puesto claramente. No ese es el lugar, no, ahí están equivocados. Ese sector está lamentablemente abandonado. Yo me acuerdo que con un amigo fuimos en diciembre del año pasado, y les cuento como anécdota que cuando entramos al sector, había unos perros que no nos recibieron muy bien, nos querían como, nos estaban ladrando fuerte, era un sector abandonado, o sea, hasta a mí me dio como un poco de cosa entrar, basura, no hay ninguna placa o algo que indique que en ese lugar se efectuó la primera firma de declaración de independencia de Chile, no sé, algo y aquí viene un tema que yo no lo puedo responder porque es un tema de cada persona, y si me permiten andar un poco. Eso les demuestra un poco el poco valor que hay sobre nuestro pasado penal. O sea, si vemos que ese sector de los Morrillos está prácticamente abandonado, tengo entendido que hay iniciativas, sí, de en un futuro quizás hacer algo. No sé en qué situación está, no lo sé.
da cuenta un poco de la pobreza que en ese sentido de valorar el pasado regional. ¿Ah? Volvemos a lo que decíamos en un principio, esta suerte de Santiago Concepción, esta lucha que hay. Yo me acuerdo que en las redes sociales, lo primero que hice fue nosotros, no solamente los penquistas, los choreros, la comunidad de Penco, etcétera, recordar que la independencia comenzó aquí. O sea, aquí se produjo la comunidad de independencia. Si no partimos de esa base, es imposible que podamos siquiera respetarnos ante la capital, por ejemplo. Porque Santiago tiene otra visión. Ellos en general, no, como que no toman mucho en cuenta lo que conversamos en esta presentación del 1 de enero. Dirán, sí, perfecto, pero más bien valoramos lo que pasó en la proclama el 12 de febrero en la Plaza de Armas. ¿Me entiendes? Van a decir, sí, efectivamente, el 1 de enero se produjo algo en Concepción, pero no ahí. Y claro, lo que comentaba mi amigo, que este lugar es un basural. O sea, si alguien, bueno, ahora por la pandemia es imposible, pero cuando pase todo esto, pasen por el sector y no me crean a mí, vean el sector como está abandonado. Ni una placa, nada que indique que en esa zona se efectuó este acto trascendental para la historia de Chile. Entonces, si no respetamos eso, es imposible que podamos valorar en plenitud nuestro pasado regional, que es parte de nuestro pasado. Y por eso lamento que algunos académicos de historia, estoy hablando, detesten este problema, detesten, perdón, este tema. Y sí es importante, es muy importante, porque como mencioné, marca nuestra identidad. Aquí marcó el punto de inicio de nuestra independencia. No me imagino, por ejemplo, a ver, por ejemplo, que en Santiago, no sé, esta bandera que les conté, que todavía conservan la bandera que se proclamó la independencia, la boten a la basura o no sé, la dejen en cualquier parte. No me imagino los santiaguinos haciendo eso. Bueno, es algo parecido acá. No sé si me estoy tratando de explicar un poco. Y por eso quise, y nuevamente agradezco al museo por esta posibilidad de contar en pocas palabras todo un proceso que se dio, que tuvo este clima en Concepción. Mm. La historia en Santiago dice que el clima se dio en Maipú. Algunos historiadores dicen eso. Pero yo creo que no. Como penquista creo que no. Y yo creo que muchos de los que están viendo esta presentación estarán de acuerdo conmigo. O por lo menos estarán de acuerdo que en Santiago no fue. Mm. Sí. Francisco, a lo mejor regresando un poco más a la zona. Bueno, Seba Barría había comentado que Santiago no fue saqueada porque la población aclamó el ingreso de las fuerzas realistas para el 5 de octubre de 1814. Sí, Y por otro lado, Johnny Correa comenta que en esta guerra de independencia se hizo parte en nuestra zona la división auxiliadora Penco, que antes estuvo ayudando en Argentina. Si es que tienes... a ver, primero, a ver, respecto a la primera pregunta, se llama Bajía, quien le mando un saludo. Yo lo dije antes y lo voy a reafirmar, que la causa de independencia durante la Patria Vieja no prendió en toda la sociedad. De hecho, en el Bajo Pueblo, lo que a los artesanos nunca prendió. Para ellos, la independencia era más bien una lucha entre los patrones contra la corona por intereses particulares. Muchos de los combatientes en los enfrentamientos que mencioné, el desastre de Rancagua, la batalla, sorpresa de Coble, etcétera, eran milicianos reclutados a las haciendas. Y muchos de ellos no combatían precisamente por convicción republicana, lo hacían porque había que seguir al patrón. Si el patrón dice que había que combatir en tal parte, había que hacerlo. No tenían instrucción militar, etc. Se lo hacían casi a la fuerza. Y de esa manera era muy difícil que pudiera resultar algo. Cuando llegaron las fuerzas realistas a Santiago tras el desastre de Rancagua, efectivamente fueron recibidos con vítores por parte del pueblo. Mariano Osorio fue recibido con aplausos. Uno podía pensar de que, claro, quedó la crema en Santiago, que prácticamente se armaron desmanes. No, todo lo contrario. Él llegó a asumir la gobernación de Chile en un clima total de, no quiero decir de paz, pero en un clima de calma. Porque en un principio, el bajo pueblo, parte de la aristocracia estaban a favor de la corona. El principio del proceso de independencia fue una lucha de unos pocos y que nunca pudo transmitir bien el mensaje al resto de la población. Por varios motivos que no puedo mencionar ahora por tiempo. ¿Cuándo cambia la situación? Cuando las Talaveras, encabezadas por Vicente San Bruno,
en el periodo de la Reconquista, empiezan a cometer abusos contra la población civil, contra el pueblo, etcétera, contra los artesanos, en fin, y ahí ya empieza a aprender el tema a nivel popular, aquí donde se hace el famoso Manuel Rodríguez, que efectivamente hace algunos actos que es mitad mito, mitad verdad, esto que se disfrazaba, todo eso, y que permite lo que pasaba después con el tema de las luchas siguientes. Ahí ya aprendió el tema a nivel social. Quiero aclarar este tema para que no crean que desde el día 1 del 18 de septiembre el tema aprendió en todos los estratos sociales, eso es mentira. Ya, eso es mentira. De hecho, la pirámide social tras la campaña de independencia no cambió prácticamente nada. Siguió siendo la misma, aristocracia, pequeñas haciendas, criollos, bueno, ya esclavos, etcétera, etcétera. Bueno, la esclavitud había sido ya abolida en Chile años después, pero al final la sociedad sigue siendo la misma. Sobre la segunda pregunta voy a ser honesto. Tengo entendido que sí, pero no tengo mayor dato al respecto. ¿Ya? No sé muy bien en qué número. Creo que sí. Creo que sí. Ahí peco un poco de- Tengo entendido que sí. No Pero hay quizás problema. algún asistente que pueda aportar algo, bienvenido sea. Sí, no hay problema. A ver, lo importante es tener siempre algún tema que por donde seguir investigando. Sí, sería interesante. De hecho, bueno, Penco por naturaleza tiene mucha historia. De hecho, debajo de sus casas tienen ahí varios testimonios coloniales que podrían. Bueno, lamentablemente el terremoto de 1651 ya destruyó parte de lo que había, y los terremotos siguientes peor aún, pero por algo Concepción comenzó ahí. Francisco, a propósito de la segunda pregunta, Jaime Robles responde a lo que comenta Johnny Correa, dice efectivamente, la división auxiliadora de Penco fue en apoyo en 1811 a las Provincias Unidas del Río de la Plata, pero una vez Antonio Pareja desembarca con las tropas realistas en San Vicente Talcahuano a principios de 1813, regresan a Chile con el mariscal Alcázar a la cabeza. Ah, perfecto. Bueno, hay que hacer un contexto, disculpa Gonzalo. Mira, ¿cómo se llama la persona que respondió? Disculpa. Jaime Robles. Ya, Jaime Robles, primero, muchas gracias, un saludo. Y un saludo a quienes están participando. La idea es que entre todos aportemos, ¿sí? Si esto no es una presentación unilateral, la idea es que entre todos vayamos. Qué bueno que aborden estos temas. Hay que recordar que una de las tareas que encomendó la Junta de Gobierno que se constituyó en Chile era el envío de fuerzas militares para apoyar a Allende los Santos, a la Junta de Buenos Aires, ¿ya? Auxilio militar porque estaban conscientes de que la situación en Allende los Santos era compleja y que necesitaban sí o sí ayuda militar. Esto estoy haciendo un contexto pues, porque muchos se preguntarán por qué enviaron auxilio militar en 1811, que era parte también de una de las tareas que después encomendaría el primer Congreso Nacional. Solamente estaba haciendo una precisión histórica. Pero bien me parece que bueno que, que aporten eso. Perfecto. ¿Pueden dejar de compartir pantalla, por favor? Para... Excelente. Creo que, bueno, hay algunos comentarios más en el Facebook. A lo mejor si te das una vuelta después de la transmisión y poder seguir Sí, encantado. interactuando. ¿Sí? Em, no sé si hay alguna otra consulta. No, más que consulta, yo primero quiero agradecer al Museo de Historia de Penco nuevamente por la oportunidad de exponer. Es un tema bueno, yo el 1 de enero, o sea, el 1 de enero, en enero expuse ante usted, pero más que nada la firma de declaración en sí, pero considero importante que la comunidad sepa un poco más de este tema, que, como dije al principio, se ha investigado mucho, fuentes hay de sobra, hay muchos historiadores e historiadoras que han desarrollado papers sobre la materia, pero que lamentablemente sigue faltando, hay un desconocimiento por parte de la población. Y por eso agradezco en especial, aparte de ustedes, a quienes han comentado y han aportado información. Siempre, cuando hago estas conferencias no me gusta yo transmitir solamente solo. La idea es que las personas, si alguien tiene algo que añadir, bienvenido sea porque también da cuenta del reconocimiento que ellos mismos tienen a la contribución de sus antepasados en esta materia. Penco tiene mucho que decir al respecto, pero lamentablemente falta un poco más de difusión para dar cuenta de ello. Y el periodo de la independencia sí fue importante en nuestra historia nacional. Marcó a Concepción, marcó a Penco, marcó a Talcahuano, marcó un punto de quiebre cuyas consecuencias vemos hasta el presente.
Si no fuera por lo que pasó el 18 de septiembre, si no fuera por lo que pasó el 1 de enero, no estaríamos conversando en este momento. Así de simple. Y es un homenaje también a las y los patriotas de nuestra zona que dieron su vida por el país que tenemos hoy día, por sus virtudes y defectos. En definitiva, ¿es para celebrar el 18, 19, el 18 de septiembre? ¿Hay fiestas patrias? ¿Me preguntas? Sí. Mira, buena pregunta. Buena pregunta. Mira, sí. ¿Sabes por qué sí? Eh, sí, yo siempre me han preguntado lo mismo. ¿Hay que celebrar el 18? Digo que sí. Pero no celebrarlo pensando que esa fecha se dio la independencia. Celebrar que un 18 de septiembre un grupo de vecinos se juntaron, hicieron un cabildo y pusieron el germen, la semilla, para lo que vendría después. Yo lo dije al principio, es un proceso. No es que en una fecha se resuelva todo. Es un proceso que tiene otra fecha importante, ya el desastre de Rancagua, que fue una derrota, pero que sirvió justamente para lo que vendría después la reconquista. El clima el 1 de enero. Pero es un proceso que no hay que obviar. No me gusta esa gente que dice, no, si el 18 de septiembre hay que obviarlo. No, efectivamente, yo me sumo a la corriente de que esa fecha no se celebra la independencia. Pero sí, una fecha que, de no haber sido por eso, no habría pasado el 1 de enero. Tan simple como eso. Sí. Hay que celebrarlo. Yo creo que es Al importante igual que también el 1 de enero, espero. El eso, 1 de enero. justo. Es importante que justo tú incorporas una tercera fecha en la discordia, porque siempre se habla del 18 de septiembre de 1810 o el 12 de febrero de 1818, pero también tú pones en la palestra el 1 de enero de 1818. Sí, ojalá que algún día tenga reconocimiento oficial y se haga una celebración. Bueno, ahora no puede ser fonda, pero yo me imagino que para el 1 de enero eh, se podrá. Me imagino que allá se harán fondas, no sé. Yo siempre digo lo mismo, que hay que recordar el 1 de enero, ojalá se hagan las fiestas. Bueno, como dato adicional para ir cerrando, porque me extendí más de la cuenta, hasta la década del 3 del siglo XIX se celebraba el 18 de septiembre, se celebraba el 5 de abril, se celebraba el 12 de febrero. ¿Ya? Y con el tiempo solamente quedó el 18 de septiembre como la fecha patria. Perdón. Espero algún día, no sé, algún gobierno de turno, el Congreso, no sé, que alguien mande una ley, no sé cómo será el tema, para que se reconozca el 1 de enero como la fecha de la Declaración de Independencia. Y no tiene nada de malo, todo lo contrario. Sería redescubrir un capítulo importante de nuestra historia y que, como dije, nos permite que hoy día estemos hablando de este tema. ¿Qué mejor? Bueno, Así es, hay felicitaciones, saludos, sí, agradecimientos hartos por... comentarios. Sí. Ya, me alegro. Para bien o para mal, pero me alegro. Este, ni bien ni mal, pero eso es Para importante. bien, para bien. Ahí para que Eh, después lo vaya revisando, porque igual es muchos comentarios. Eh, no sé si tienes que decir algo más. no, solamente agradecerle a ustedes, al museo, por esta instancia. La verdad es que en septiembre, en lo personal, voy a tener otras actividades relacionadas con esta fecha, pero quise, primero que nada, como una manera de agradecimiento, dar esta conferencia para ustedes. Los felicito además por la labor que han desarrollado en este tiempo de pandemia. Han hecho muchas actividades para toda la familia, así que los felicito. Y ojalá las personas que ven esta transmisión lo sigan en las redes sociales porque realmente han hecho una labor muy importante llevando la cultura a las casas en estos tiempos complejos de confinamiento. Así que eso, de verdad agradecido. Agradecerte a ti, Francisco, por la participación, por ofrecernos este momento con datos históricos, con datos precisos, que aportan sin duda a lo que está pasando, a las fechas que están muy cerca. Y más adelante vamos a hacer más actividades, así que ahí vamos a estar en contacto. Agradecido por el espacio y nos volvemos a encontrar el próximo martes en otra actividad del museo. Así es. Y Gracias a ustedes. agradecer también a los amigos y amigas que han estado en la transmisión, incluso haciendo observaciones, comentarios, preguntas. Gracias a ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.